a liberar. ¡Pégate un tiro solo, perro! Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Con Todo Respeto, el programa de opinión de Canal 44. Muchos temas, desde el Vaticano hasta lo que está pasando en Tlajomulco. Esta semana, David Gómez Álvarez, ¿cómo estás? Bien, Diego, efectivamente hay muchísimos temas como cada semana, así que pues vamos entrándole. Jaime, ¿tú cómo estás? Bien, bien, David, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchos temas de los que hay que hablar. Diego, para iniciar ya. Para iniciar, sí. Hoy nomás somos tres en el set el día de hoy. No pudieron estar el resto de los compañeros, pero vamos a hacer un programa muy ágil. Y empezamos justamente con, le decía yo, en el Vaticano. Vamos a ver este tuit, porque pues ya empiezan ya a moverse las aguas en la sucesión del Papa Francisco. Este es el primer tuit que dice así. La prensa del viejo país sudamericano ha anunciado esta noticia. Papa Francisco se reúne en el Vaticano con 190 cardenales en medio de fuertes rumores de renuncia. Esta es una reunión inédita en su pontificado y en la que se discutirá sobre una nueva constitución dentro de la Iglesia. Son varios temas aquí. La primera es ciertamente temas de salud del Papa Francisco, aunque él ha dicho que, aunque tiene problemas de movilidad, mientras su cabeza esté bien, continuará. Y la otra, que hubo el nombramiento de 20 cardenales electores. Hay que recordar que el colegio cardenalicio, que es el que elige a el nuevo Papa en caso de que haya necesidad, que se reúne en cónclave, nombró nada menos que a 20, la mayoría de ellos de Asia y Oceanía, David. Así es, a ver, yo creo que el Papa Francisco ha inaugurado tantas nuevas modalidades en el Vaticano que no necesariamente se tiene que leer en clave de renuncia. Quizás sea justamente para sentar las bases de una nueva constitución o de una nueva orientación fundamental de la Iglesia Católica. Es decir, el Papa desde sus comienzos ha roto tantas reglas que no necesariamente hacer una movida como esta indique que va a renunciar, porque precisamente ha dicho que él se siente bien. Y aunque no sería la primera vez que renuncie un Papa, ya Ratzinger renunció anticipadamente y sigue vivo. Es decir, no fue un papa vitalicio como todos los anteriores que hasta su muerte fue sucedido. Ahora podría ser lo mismo. Creo que en la tesitura de un papa reformista como es Francisco, quizá entienda que también hay que hacer una transición tersa, pactada, bien conducida y no esperar a su muerte. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que todavía son especulaciones. Lo cierto es que ha nombrado a muchos, no solo cardenales, sino en muchas estructuras del Vaticano, lo cual habla de una reforma, de una renovación muy importante de la Iglesia Católica. Efectivamente, está ahí el antecedente de Benedicto, ¿no? Que pues se convirtió en el primero y fue la gran noticia que haya sido el Papa que rompió. Sí, del Papa Sixto no había... Sixto, no, creo que Exacto, no, pero ya hace 400 años. Entonces eso le abre un margen de acción a Francisco, sin duda, al Papa Francisco, para pensar en esa posibilidad. Vamos, no está tan remota. La ha dejado ahí, la ha filtrado en varias ocasiones. Él es el primero que lo ha dicho, ya lo estoy pensando. Y digo, no podría ser, sí. Vamos, es factible que así suceda. Sí. Creo que también Francisco ha despertado resistencias al interior del Vaticano, algunas divisiones que ha despertado su mismo carácter liberal dentro del Vaticano, pese a los distintos momentos que ha tenido y que ha terminado siendo acotado por todos los intereses que mueven al Vaticano. Marco Politi lo definió que es el gran vaticanólogo, el gran periodista del Vaticano, que es el biógrafo de los últimos 3 papas. El libro de Francisco lo definió un pastor entre lobos, ¿no? Es decir, sí, claro. Realmente ha sido un papa muy acosado por la estructura vaticana y le ha costado mucho trabajo
como un papa latinoamericano, jesuita, ¿no? Es decir, es un outsider en el sentido de las estructuras clericales, ¿no? Y le ha costado mucho trabajo mover a esta iglesia. claro, y A ver, quizá hay que acordarnos de aquella crisis durísima con el tema de la pederastia. Claro. O sea, en la que él quiso ir más allá, Y que denunciar. Hoy la bomba cayó en el colegio de Buenos Aires, donde él estuvo, oye, por y cierto. tuvo que quedar incluso marcha atrás a lo que ya Claro, había manifestado. Fíjense, que como es un outsider, no solo liberal, sino progresista y jesuita, ha ido muy fuerte en contra de esos intereses creados y creo que en ese sentido no le han salido mal sus movimientos. El último, por cierto, el de ordenar a la obra de Dios, al Opus Dei. Pero quizá uno de los reclamos Desordenar, más bien. Ordenar, No, poner en meterlo. orden, meter en orden. Pero quizá una No, de las pero les bajó de críticas... rango, ¿no? Quizá una de las críticas más interesantes al Papa Francisco ha sido su parsimonia, su silencio con respecto a la dictadura de Ortega en Nicaragua. Ahí es donde justamente lo han criticado que no haya sido igualmente de activo y de severo Claro. como en otros casos. Y algunos acusan que precisamente tiene pues una cierta identificación Todos con tienen algunos su discos. punto ciego, ¿no? Ese es el punto Exactamente. ciego por la teología de la liberación y los jesuitas que están por ahí. Juan Pablo era Polonia. No, acá, bueno, pero el de Nicaragua ya se volvió loco. Pues, No, incluso está encarcelando a obispos. Sí, Entonces, y apoderándose de periódicos. ¿no? Exacto, bueno, vamos al siguiente tuit, porque esta semana el tuit es del señor gobernador Enrique Alfaro, que estuvo en el Centro Universitario de Valles, y esta es su versión de los hechos. En el Centro Universitario de Valles, hashtag Obras son Amores, aquí vamos a entrarle con otros 11 millones de pesos para seguir ampliando su infraestructura. Y aunque el grupo que controla la universidad nos volvió a mandar provocadores, la respuesta es la misma. Frente a las mentiras, hechos. Y bueno, los provocadores a los que se refiere el señor gobernador es nada menos que la rectora del Centro Universitario de Valles. yo pensé que ibas a decir a sus guaruras que estaban provocando a la rectora y al secretario administrativo. Eso es A ver, gravísimo, yo ¿no? creo Gravísimo. que la parte, digamos, más allá de la grilla, me parece que hay un tema de fondo que tiene que ver con la obligación de los gobernantes de ejecutar obra pública sin necesariamente tenerla que estar vendiendo. Es decir, es su obligación. Pero aunque hay una cosa en política que se llama, digamos, el reclamo del crédito, el credit claiming, es decir, cuando los políticos pueden apelar a decir, esto se construyó en mi sexenio, esta obra se hizo con mi gobierno, etcétera, etcétera, hay un punto en que no puedes estar etiquetando, digamos, la pedacera o la miscelánea, como son estas obras de 11 millones, de 4 millones, y cuando van en un paquete más grande, ¿no? inaugurando obras cuando hay otras que están retrasadas, Jaime. Sin duda. A ver, aquí... Anunciando obras, ni siquiera inaugurando. A ver, aquí el tema es como la estrategia, mezclar diferencias entre grupos políticos con una dinámica de relación institucional que se está trastocando desde el gobierno del Estado. Eso de ir a inaugurar obras sin... A comenzar obras. O a porque ni siquiera comenzar están obras inauguradas. sin tener la atención de decirle al director del plantel, oiga, voy a ir a su escuela a anunciar una obra. A lo mejor ni siquiera al rector o no se diga al líder moral de la Universidad de Guadalajara con quien trae un pleito abierto, ¿no? Con Raúl Padilla, pero sí por lo menos al director del plantel. Eso haya evitado estos roces que se están dando y que trastocan la investidura, afectan la investidura del gobernador. O sea, Yo creo que es parte, digamos, de los trastornos del poder, pensar que a alguien se le va a ocurrir decir, es que este edificio lo hizo Alfaro y no el rector, o este edificio lo hizo el alcalde. A ver, esas obras, la verdad es que sí hay, digamos, las grandes obras que pueden ser el legado, Las que ahí me cae emblemáticas. fatal esa palabra, y me parece que con nuestro dinero quieren de repente presumir lo que no son, ¿no? Pero estas cosas menores me parece que deberían de ser absolutamente de trámite. Y que el gobernador esté perdiendo tiempo en eso me parece que nos cuesta a todos. A ver, yo creo que incluso deberíamos de abrir un debate importante, no solo para Jalisco, sino para el país, donde se regule
el comienzo, el inicio de las obras públicas, las primeras piedras, y también se regule el corte de listones, es decir, las inauguraciones. ¿Traes Porque- esa obsesión tú? Sí, claro. Cada programa lo dices. Pero es que de veras, ¿Qué te pasa? ¿Quién te es cortó que el listón? de veras no puede ¿Cómo ser se que- cortan los listones? No, bueno, es que hay que cortar el listón cuando la obra es funcional, no los hospitales sin camas o con camas prestadas, No, con los camas trenes prestadas. sin estar funcionando bien. ¿Qué construyó la línea 2? Cosío, en la época de Cosío. Pero no la terminó él, la terminó, se terminó Carlos Rivera. Con Carlos Rivera, ¿no? Y la gente no le importa. ¿Quién le construyó la línea 1? A la Pero, gente no La le línea importa. 1 sí la puso a andar Guillermo Cosío Vidaurri. No, la línea 1 la puso a andar Enrique Álvarez del Castillo y la ¿Ves? empezó. Ni siquiera tú sabes. No, la inicia Enrique Álvarez del Castillo, pero la echa a andar Guillermo pero Cosío. el túnel empieza desde Orozco Romero. Entonces, Sí. bueno, Sí, eso, sí. A lo que voy es, ¿a quién le importa? A ¿Quién hace ellos, las obras? a los políticos, la placa, la egoteca, etcétera. Pero es que hay implicaciones políticas y de política pública. Ahora, no es cualquier asunto nomás de egos y No, pero además, a de ver, memoria. Y es un el tema es que este carácter explosivo, intolerante, que marca el estilo de gobernar de Enrique Alfaro, pues lo vuelve a meter en otro embrollo. Jaime, mide tus palabras. Se hace figura. Mide tus palabras. Oye, se vuelve a hacer comentario nacional. Sí, sí, lo logró. Está otra vez en todos los periódicos, todos los programas de radio y televisión, el gobernador, pero por las razones equivocadas. Esta forma explosiva de contestarle y de decirle a una rectora, mide tus palabras, Ahora, me parece terrible. muy grave que haya permitido que un escolta armado intimide. Eso se pudiera haber salido. Pobre, de- pero la verdad es que a la hora de la hora no sabes cuál de los dos es más guaruril, ¿no? Más Sí. porril, ¿no? Y esa es terrible esa imagen del gobernador. Pero bueno, vamos al sondeo de esta semana. Le preguntamos si eliminando la prisión preventiva oficiosa será más expedita y eficiente la justicia. Sí, 0%. No, 100%. De veras, ese es el resultado. Qué barbaridad. Qué politizados, Qué qué politizados, enterados, qué qué- críticos sí. somos como audiencia. Es decir, todo el mundo está a favor de que dice que se va a hacer más expedita y eficiente la justicia. Quitando la prisión. Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con otra, pero bueno. No, yo creo que eliminándola Sí. es un obstáculo para que se haga A justicia ver, de veras. la O- apuesta o de la quizá- Corte y del proyecto del ministro. ¿Alcántar? ¿no? El de Alcántar, le toca a Alcántar. Que se va a discutir el lunes, que se pospuso 2 semanas, Pues sí, para no echarle a perder el informe al presidente. va en el sentido de quitar esa reforma que Pero- empieza con la 4T para poder agarrar gente Es que aunque no es tenga que- un delito grave. No, en realidad la prisión preventiva empieza con Calderón, Calderón, se acentúa 2008. con Peña Nieto y se corona con López Obrador. Porque ampliaron el Ampliaron el catálogo de Ampliaron el delitos. catálogo. El problema es que López Obrador metió cosas políticas como Sí. delitos electorales. Peña Nieto quiso meter como, digamos, delitos menores y el que Sí. empezó con la prisión preventiva Preventiva oficiosa oficiosa fue Calderón por el tema de secuestro pensando en el y tema crimen de los que organizado. son de alto riesgo, que es donde se justifica. Pero solamente ahí, ampliar el catálogo es abusar de la figura. justifica, sí, solo sí. El juez valora que es suficiente. Claro, prueba. no de la Si fiscalía exactamente. con Pero autonomía. vamos a- Y no hemos avanzado en combate a la impunidad. No, cero. Señal de que esa figura no ha sido utilizada de manera auténtica. Ha sido más bien utilizada para meter gente al bote y nada a más. Pero enemigos bueno, políticos. enemigos ¿no? políticos. Vamos a ir a un corte, regresamos, quédese con nosotros. Esta semana se pospuso la discusión, dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del dictamen que busca eliminar la figura de prisión preventiva oficiosa. De acuerdo con especialistas, se trataría de la resolución más importante de la Corte en la última década, puesto que reduciría la prisión preventiva solo para delitos muy graves o de alto impacto como violación, homicidio, feminicidio, terrorismo, etc.
y obligaría a los fiscales a ser más eficientes para alcanzar una medida cautelar de este tipo en otro tipo de ilícitos. Mientras los ministros reúnen sus argumentos para el próximo 5 de septiembre, el Gobierno de México les pide que reconsideren el dictamen, pues asegura que es una estrategia fundamental y que declararla inconstitucional podría ocasionar mayor riesgo de fuga de presuntos delincuentes, lo que ocasionaría mayores cifras de impunidad. Gracias por continuar aquí con nosotros Con Todo Respeto. Retomamos este tema con el que cerramos nuestro bloque anterior, porque bueno, va a ser fundamental la discusión de este asunto para el futuro de un tema crítico en el país que no lo hemos mejorado pues desde los últimos 30 años, el tema de la administración, la procuración de justicia, el tema del combate a la impunidad, Diego. Sí, la verdad es que ha sido muy grave lo que ha pasado en materia de justicia con la prisión preventiva oficiosa, no solo porque permite, digamos, que se detenga a una persona sin presunción de inocencia, ¿no? Quitando la presunción de inocencia. Sí, o sea, sin hacer valer la presunción de inocencia, sino presumiendo la culpabilidad, lo cual es gravísimo. Y de acuerdo con Animal Político, 85% de las personas que se han ido a la cárcel en este sexenio han sido con prisión preventiva oficiosa. Es decir, no hay un trabajo en la Fiscalía de investigación y de probar culpabilidad frente a un juez, sino que llegan y dicen, yo considero que se puede fugar porque tiene 10 pesos en la bolsa y lo que cuesta el camión son 9.50. Entonces, se puede fugar, ¿no? Es decir, el argumento son muy baratos, ¿no? Y se está encarcelando a la gente con argumentos muy baratos. No digo que no haya un montón de delincuentes, por supuesto que los hay, pero no son los que están cayendo con la prisión preventiva. Claro, habría que ver... Es demoledor ese dato. Habría que ver la estadística dentro del conjunto de presuntos delincuentes, o de encarcelados, mejor dicho, porque no los podemos, digamos, imputar de presuntos delincuentes, que están encarcelados. ¿Cuántos son de alto riesgo? ¿Cuántos representan una amenaza a la sociedad? ¿Cuántos pueden fugarse? Es un número pequeñísimo, habría que ver ese porcentaje. Pero aquí el punto, creo, es que el argumento del gobierno de que se podría disparar la delincuencia podría suceder en un momento dado, en el muy corto plazo, pero en realidad, estructuralmente hablando, para poder realmente combatir la impunidad, tienes que entrar en ese tema. Es decir, cuando Calderón inauguró esta figura, muchos le advirtieron que no lo hiciera, aun cuando estaban tipificados solamente este tipo de delitos muy delicados. Después Peña Nieto fue el primero que pervierte la figura, ampliando el catálogo, sobre todo metiendo delitos menores, y ahora el presidente López Obrador metiendo delitos políticos o que presuntamente pueden ser utilizados políticamente. Financieros. Como todos estos de la estafa maestra, que finalmente el caso de Rosario Robles es muy paradigmático, porque estuvo 3 años en la cárcel, no tuvo un juicio que pudo haber llevado afuera si es que lo hubieran juzgado, y finalmente la liberan por haberse enfermado en la cárcel, resultado de haber sido justamente encarcelada indebidamente. Bueno, y el más calientito, el de Jesús Murillo Caram. O el de Paco Ayón en Jalisco. En Jalisco, ¿no? Sin duda. A ver, y es una decisión y un debate que también tiene que ver y que contradice de alguna manera aquella reforma que también empuja Felipe Calderón, la del nuevo sistema de justicia penal adversarial, que el objetivo era que despresurizar las cárceles, que hubiera una mayor presunción de inocencia. Careos, discusiones y la justicia oral, todo este tema más proteccionista, vamos, del inculpado, que bueno, este asunto de la prisión oficiosa hecha por debajo. De acuerdo con la ley, nadie debería estar más de 2 años en prisión preventiva oficiosa sin sentencia. Es decir, y eso no está ocurriendo. 24 meses sigue siendo una eternidad, muchísimo, ¿no? pero hay gente que tiene 17 años. Sí, claro. El récord es de 17 años y el caso de Israel Vallarta está cumpliendo 16, ¿no? Que eso es emblemático. Que ya está el presidente, ¿no? Dijo, ya suéltenlo. Ya suéltenlo. No, la pena, así sea delincuente, ya cumplió su sentencia. De facto, ¿no? O sea, no sabemos, pero es increíble que no haya sido juzgado 16 años después. Entonces, yo creo que el problema es mucho más profundo. Y la prisión preventiva oficiosa, lo que hace es ocultar los vicios verdaderos del sistema judicial. Claro, es un fast track tremendo. Aquí hay 2 asuntos más. Uno, me parece que es que la cárcel preventiva oficiosa ha hecho muy flojas a las fiscalías de este país, porque efectivamente no tienen que integrar bien las carpetas.
porque no tienen que pasar por un juez. Y entonces también ha descargado trabajo supuestamente del judicial cuando debería de entrarle esas carpetas. Y en este sentido se va a reivindicar la Suprema Corte, una de cal por las que van de arena. Es decir, creo que esta puede ser, como lo decía la cápsula, la decisión más importante de la Suprema Corte en una década. Esa es la... Esta puede ser... Hay que ver cómo votan, ¿eh? Oye, en ese sentido... Parece ser que va a pasar, En ¿no? ese sentido va el proyecto, pero hay que ver este tema que luego pasa en la Corte con todos los ministros que empieza a tener la 4T. ¿no? Sí, Los famosos 4 de 11 que los dejan el impasse 7-4. Los 4 de 11. Si esos 4 se oponen, puede quedarse como abierta, como compatible la iniciativa. O sea, te da pie a combatirla con amparos. No se declara inconstitucional, exacto, pero tampoco se ratifica constitucional. Queda ahí en el limbo. Queda ahí en el limbo. Como ha quedado muchas cosas. Entonces, hay que ver cómo... Y ahora, aquí creo que el voto clave es el del ministro Saldívar. Sí. ¿No? Porque digamos, si vemos sus votos y su trayectoria, uno pensaría que él va a estar a favor de eliminar la prevención preventiva oficiosa. Porque ha sido liberal y progresista. Liberal progresista, él fue justamente el que hizo la tesis del caso Cafés. Hoy en Netflix. Hoy en Netflix. Habrá que ver Netflix para entender cómo debería de votar Saldívar. Yo ya la vi y sí es interesante. ¿eh? Sí, sí, recomendable. Tiene muchísimas aristas que deja sueltas, ¿no? Me parece que para ser tan larga deja muchísimos cabos sueltos, ¿no? O preguntas sin responder. Es una serie telenovelada. Pero está bien hecha. Ya llegó a la mañanera ese es el punto crucial de la serie. Los meten a la cárcel y luego los tienen que liberar precisamente porque hacen un desastre, y es el primer caso emblemático de por qué la prisión preventiva puede ser una pésima solución frente a la injusticia, ¿no? Bueno, pues el caso Cassés Vallarta y el caso La Reina del Sur han puesto a Netflix ahí, en el centro del debate también, ¿no? A ver, este asunto de la prisión oficiosa seguramente será tema en el informe de pasado mañana, ¿no? Del presidente, y pues puede ser nuestra apuesta de la semana de si el lunes se aprueba o no se aprueba. O no, pero fíjate... ¿Se echa abajo o no se echa abajo? Lo que es muy curioso y muy terrible es que el presidente diga que es parte esencial de su estrategia de seguridad. Es decir, que la violación de un derecho de presunción de inocencia sea la parte esencial de la política de seguridad. Es que ni siquiera lo está viendo así el presidente. El presidente lo que está viendo es la posibilidad de que no pueda encarcelar fast track a los que se le antoje. No está viendo la parte más filosófica del derecho de la presunción de inocencia, sino él está viendo que las fiscalías no van a poder atrapar a la gente, y eso le asusta. Porque son terriblemente ineficientes. Pero eso es lo que le asusta, ¿no? La verdad es que es lamentable, preocupante estos spots por el cuarto informe de gobierno, donde pone estadísticas de los presidentes con unos porcentajes ahí totalmente manipulados, que mienten. Es la terrible. Sí, o sea, eso es manipulación. No, pero en algunos casos mentiras flagrantes, ¿no? Flagrantes. Con una facilidad. Con un cinismo. Sí, a ver, decir que es el aeropuerto más importante de América Latina. ¿no? Y que diga acaban de inaugurar el de Panamá. Y que diga que él bajó 10% los delitos federales. No puede ser. En fin, vamos a cambiar de tema. Este asunto de la prisión preventiva oficiosa va a seguir dando mucho de qué hablar. El lunes se discute en la Suprema Corte y vamos a ver si la quitan o la dejan, ¿no? Antes vamos al cartón de la semana. Bueno, pese a que este roce, este enfrentamiento verbal que hubo allá en el centro universitario Valles entre el gobernador, sus guaruras, la rectora, el director administrativo de ese centro universitario, en la gira llamada Obras son Amores, que ya se ha parafraseado ahí como obras son reclamos o obras son amenazas, ¿no? De eso se trata el cartón de ayer lunes de Cucho. Es decir, este hecho se dio desde el viernes, pero siguen los ecos, David. Así es, pues yo diría que mide tus palabras,
se va a convertir en el epíteto del estilo personal de gobernar de Enrique Alfaro. Es decir, lo acompañará a la posteridad, se hablará de eso como otras frases icónicas de la clase política mexicana. Queda para el anecdotario político. Sí, claro, así como la inventada de Emilio. Como no los oigo ni los el bájate de la barda, el bájate de la barda. No se suban a la barda de Cosío, ¿no? Ya, ahí está ese nivel, ¿no? Porque el no aceptaremos francachelas de Ramírez Acuña. Sí, claro. Exacto. Bueno, pues ya, que cada gobernador tiene su frasecita. Bueno, esta es la frase. Y el antecedente del mide bien tus palabras es este charoleo, ¿no? No le faltes al respeto, o le estás faltando al respeto a a los un diputados, presidente municipal, a la soberanía, un diputado y a un gobernador, ¿no? Sí, como si no tuviéramos derecho a faltar el respeto a los diputados, al presidente municipal y al gobernador. Claro, ¿no? aún suponiendo que fuera una falta de respeto, Entonces, hay un derecho a ello, pero no, sí. era un reclamo al Sí. cual se tiene todavía mucho más derecho que simplemente... Y un reclamo absolutamente respetuoso. Sí, respetuoso. Sí, jamás hubo una... Sí, la falta de respeto, según el gobernador, es que le digan que no está haciendo bien, que escuche algo que no Que quiere lo oír. contradigas. Que lo La contradigas. falta de respeto es que Hijo. tú puedas no increparlo, que podría ser una falta de respeto, bueno, contradecirlo, cuestionarlo, que es un derecho legítimo de cómo se ejerce la ciudadanía, es una falta de respeto Bueno, para pues el es en Ejecutivo. ese cartón llamado Sin Palabras, donde está ahí el dedo flamígero, queda ahí también, pues para referir a este desencuentro que hubo el viernes pasado allá en el Cuballes. Es momento de hacer una nueva pausa, quédese con nosotros, regresamos. El acceso a la vivienda digna es un gran tema pendiente a nivel mundial en las grandes ciudades. La semana pasada se llevó a cabo una cumbre para discutir los retos sobre la vivienda, las ciudades y el hábitat. Durante 3 días, los funcionarios que se dieron cita en el Centro Cultural Universitario pudieron dar a conocer los esfuerzos que hacen desde sus áreas. En uno de los paneles, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, señaló que su gobierno entregará subsidios a las inmobiliarias para que puedan generar vivienda de bajo costo en los polígonos abandonados del centro histórico. El director del Instituto Jalisciense de la Vivienda, Juan Antonio González, aseguró que están por derrumbar el Chernobyl mexicano, un clúster de vivienda abandonado en Tlajomulco que comprende 8 torres con 1,200 departamentos que representan el fracaso de la política de vivienda del sexenio de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y bueno, el tema de la política de vivienda ha sido uno de los grandes temas a debatir de los últimos años, la cantidad de viviendas abandonadas, el subsidio a las inmobiliarias como política de vivienda y hay que decir que con Fox se hace esta gran reforma al Infonavit que permite el acceso al crédito a muchísimas más personas, pero al mismo tiempo pierde completamente el control sobre la calidad de la vivienda, aunado a los presidentes municipales que desarrollaron áreas no desarrollables en Tlajomulco, Tonalá, Zapopan, Tlaquepaque, El Salto, Zapotlanejo. Tenemos hoy una ciudad totalmente expandida, sin continuidad urbana y miles de viviendas abandonadas. A ver, yo lo que creo es que la planeación urbana y como parte de ella el tema de la vivienda fue algo que se descentralizó equivocadamente en estos sexenios y se apostó a que los gobiernos estatales y municipales sobre todo tendrían una visión más, digamos, precisa del territorio para poder realmente hacer la ciudad. Y resultó que las instituciones públicas locales eran mucho más endebles para conducir el desarrollo urbano y al final del día lo que sucedió es que el Estado mexicano perdió la rectoría sobre el desarrollo de las ciudades, tanto a nivel federal que claudicó descentralizando esas funciones a estados y municipios, de SEDU a SEDATU, y los estados y municipios que se corrompieron con estos monstruos que son las inmobiliarias, que además las subsidiamos por muchos años e hicieron estos Chernobyles. Dicho todo esto, a mí me parece
que es un despropósito derribar un complejo de esta naturaleza, porque los costos hundidos ya están ahí. Es el mismo caso que Villas Panamericanas, que yo siempre he dicho que no deberemos de derrumbar, que hay que darles otro uso. Ya no las derrumbaron, no te preocupes. Bueno, pero cada cierto tiempo hay las voces que dicen, derrumben eso y derrumben acá. No, yo creo que hay que readecuar este tipo de lugares para llevarles servicios, hacerlos más habitables, hay que darles todo lo que necesitan para ser habitables. Y eso hay un costo hundido que hay que rescatar. La gran pregunta es si son habitables ese tipo de fraccionamientos. Y si tienen remedio o no. Exacto. Dices, esos edificios, ¿los puedes rehabilitar? Para rehabilitarlos, les tienes que poner escuelas, tienes que ver si hay agua, si va a haber policías que patrullen el lugar. Jaime, es que se están construyendo edificios similares en otros predios. Eso es lo que hay que parar. Claro, pero eso es lo que hay que parar. Pero no creo que se pueda resucitar un monstruo tan deforme como ese. El tema es que yo creo que se pervirtió esa idea de Fox de dotar de vivienda cada vez un mayor número de mexicanos, y efectivamente vino la corrupción a la que se prestó muchísimos años el Infonavit por ese margen que dieron las políticas y que le daban muchísimo control a los alcaldes que ganaban y que se corrompían con los fraccionadores. Y esas grandes desarrolladoras en realidad ganaban desde el momento en que el Infonavit les pagaba la casa. Les pagaba el subsidio, ¿no? Y entonces, su negocio era construir, luego ellos mismos vandalizaban las casas para cobrar los seguros y abandonaban los fraccionamientos. No, y corrompían a los municipios para que les dieran eso no los costaba permisos. ningún trabajo, ¿no? Para es decir, que hubiera permisos en zonas totalmente alejadas que se perdió la continuidad urbana. Que hacían un caos urbano total, que pues las víctimas eran familias de trabajadores que cumplían su gran anhelo de tener una casa y que veían pues frustrado su sueño porque no podían vivir allá, no había nada. Porque no hay agua, no hay transporte, no hay conurbación, como lo dices, no hay continuidad de la ciudad. Entonces, pero hay otros casos de edificios que están también alejados, que más o menos funcionan, no bien, pero que ahí van. Y yo lo que creo es que si empezamos con esto, digo, ojalá sea, digamos, la excepción que confirme la regla. Ahí te va. Pero mi preocupación es que muchos empiecen a abandonar edificios y que haya más presión en la demanda por vivienda. Ojalá se verticalicen y se compacten las ciudades. La complejidad de arreglar algo así, un desastre como ese, lo podemos ver en esta iniciativa de Salvador Zamora, del alcalde de Tlajomulco, que quiso habitar una serie de edificios ahí en Tlajomulco. Pues nunca logró, ni aunque los puso con rentas muy baratas, accesibles. Claro, el problema es otra vez la impunidad. El problema es que se salieron con la suya estos inmobiliarios. En la India, el fin de semana, derrumbaron 2 torres enormes en las afueras de Mumbai, y justamente se las cargaron a los empresarios, los metieron a la cárcel. Claro, luego, además, porque ¿quién va a tumbar cuesta? Además, ¿no? tumbar, dinamitar, picar, luego, cuesta un dineral. sacar del escombro. del subsuelo el escombro. Los cimientos. Los cimientos cuesta. Es un dineral. ¿Y para qué vas a hacer para qué vas a utilizar ese predio? Si lo vas a incautar. O sea, no es fácil, porque además meterse en esos litigios el ayuntamiento a incautar terrenos, etcétera. Es retórica. Mejor me parece que no haya se va a política destruir pública, rescatemos eso, mejoremos todo, impidamos más permisos, lo que hay construido, con eso nos quedamos y recompactemos la ciudad. Pero esa retórica, ese discurso de vamos a derrumbar... Chernobyl. Además hay en Guadalajara, en Monterrey, Ciudad de México, Tijuana, Puebla. Es decir, en todas las grandes Jalisco ciudades sí está ahí. Jalisco está en el top 5 de estos desastres urbanos. Sí, porque es la tercera ciudad, segunda ciudad, como la veamos, ¿no? Entonces, si no es el segundo, es el tercero. Pero Tlajomulco está en el municipio que más casas abandonadas. Claro, lo que habría que preguntarse es qué administraciones anteriores otorgaron esos permisos, porque no son tan viejos esos edificios, ¿eh? Son algunos de hace una década para acá. Exactamente. Entonces, ¿quiénes son los responsables políticos de ese desastre llamado Chernobyl? Esto empieza más o menos a finales de los 90, ¿sí? Y luego cada alcalde decía que iba a arreglar y daban más permisos. El propio Alfaro llegó diciendo que iba a arreglar el asunto de la vivienda. Y se entendió con las inmobiliarias. Se entendió con las inmobiliarias y dio más permisos. A ver, y el tema ahora fue la construcción del tren ligero, justamente por la zona que no está
desarrollada, ¿no? Curiosamente. Pues va a detonar lo que un va a hacer es montón. detonar el desarrollo alrededor de una línea, y otra vez vamos a hacer una ciudad construida a lo largo de vías y no con traza urbana. Desparramada la ciudad, Se forma estrella. Se va a expandir más. Y es que hay una idea equivocada del desarrollo urbano a partir del transporte público. Entonces, Bueno, y por esa las líneas esas, las carreteras, y de esas entrada y salida. las exponen los urbanistas modernos, ¿eh? Pero es que esa idea Sí, es para dentro de la ciudad. es para adentro. Es para cuando redensificas, no para extenderte. Exacto, Lo sí. entendieron mal los políticos. Exacto. Los No, académicos lo dicen bien. No, lo entendieron muy bien. Lo mejor dicho, entendieron el A ver, negocio muy bien. Que, por cierto, el lunes también se da el fallo de quién va a construir la línea 4. Pues es Motangil, ¿no? Esa ya está. Híjole, de veras. Yo creo que esa. Esa información Muy top top. De inteligencia. Oiga, no, a ver, ahí también el tema es cómo se permitió hacer esas casas donde no puedes meter ni un mueble. No puedes meter una cama porque son de dimensiones. No, bueno, tuvieron que diseñar muebles para esas casas de 60 metros. Es terrible. Eso sí es atribuible a Infonavit, que daba la reglamentación. Pero el lugar donde se hicieron esas porquerías lo dieron los ayuntamientos de este país. Claro. El gran problema de la política urbana es atribuible a la Federación, al Infonavit y a los estados y municipios en las partes ¿Y de qué les desarrollo pareció la propuesta de Lemus que se comentaba ahí en... No, es que yo creo que otra vez no hay que subsidiar a las inmobiliarias, ¿no? Puede haber una política territorial donde los gobiernos municipales aporten territorio Eso para sí tiene desarrollar. Pero subsidiar a las inmobiliarias me parece que es un grave error. Ya lo hicimos y nos fue muy mal. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a ponerle el nombre y esta bonita sección de Con Todo Respeto? Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Que el INE no escoge a sus clientes, está obligado a hablar con todos los partidos y dirigentes, ¿Y cuál es así el sean nombre? corruptos. ¿Y cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? El Ya INE. defendiste a Lorenzo, ahora pon el nombre. Eso, el INE no escoge a sus clientes. Amiguitos, yo le pondría. Sí, yo voy a para amigos, este par, ¿no? Porque además hasta la misma corbata, hasta van a estar uniformados, ¿para qué van a cantar juntos? Sí. ¿no? Los dos con su corbatita roja, Hay traje coincidencias, negro. ¿no? En política. Coincidencias, O es la- todo tiene... en política. Ya eres de la colometría, la de la colometría. colometría. Pero bueno, vamos a ir a un corte, regresamos en un momento para la cuarta y última sección de este programa. No le cambie, regresamos. Una corriente dentro de Morena busca que el presidente de la República y sus gobernadores formen parte del consejo político que decidirá las candidaturas en 2023 y 2024. Mientras que la dirigencia busca que sus 2.5 millones de militantes reformen sus estatutos para dar ingreso a gobernantes en activo. Con tal medida, se asegura que el mandatario tendría injerencia en la plataforma electoral y la conformación de candidaturas para los comicios estatales de 2023 y la sucesión presidencial de 2024, incurriendo así en el tan criticado dedazo en tiempos del PRI. De poco o nada servirían las tan aclamadas encuestas conforme a las cuales Morena venía resolviendo sus candidaturas. La pregunta es, ¿evolucionará como partido o seguirá siendo un apéndice de la popularidad de Andrés Manuel López Obrador? Mientras cientos de jaliscienses están en espera de un riñón, un hígado y otro órgano para sobrevivir, los diputados en el Congreso de Jalisco no se ponen de acuerdo para plantear una reforma a la ley de trasplantes y otra vez la volvieron a patear. Los legisladores de Movimiento Ciudadano, PRI y El Verde decidieron posponer de nueva cuenta la discusión que haría un cambio en la ley, que hace valer el derecho expresado en vida a donar nuestros órganos. La decisión obedece más bien a una revancha política contra los diputados de Hagamos, que son los que principalmente la promueven.
Y bueno, gracias por continuar con nosotros aquí con todo respeto, en el cuarto y último bloque, el más movidito del programa. Vamos a iniciar con estos dos temas, una opinión rápida. Diego, una de, pues este asunto, Morena no termina de madurar institucionalmente, hay muchísima pues improvisación ahí, siempre que les toca elegir representantes. Exactamente, no solo hay improvisación, sino claramente hay, digamos, es un movimiento articulado en torno a la figura del presidente y no saben vivir sin el presidente. Entonces, Morena se voltea todo el tiempo al dugout para hacer una metáfora beisbolera de las que le gustan al presidente, ¿no? En busca de señal. Entonces, no, mira, pues de una vez que salga a batear, ¿no? Que venga la y de una vez que entren los gobernadores. Los gobernadores y dejémonos de simulaciones. Me parece que es muy peligroso, pero también habla de Morena puede ser al mismo tiempo, digamos, hay quien lo ve como el sustituto del nuevo PRI, sí, o puede ser un movimiento efímero si no logra articularse de una manera más institucional, ¿no? A mí la parte que me preocupa es justamente su involución institucional, porque de movimiento está pasando a apéndice y no a partido. Y eso es grave porque las prácticas políticas al interior del instituto son en muchos casos antidemocráticas. Y el problema es que finalmente es una organización de interés público que recibe muchísimos, miles de millones de pesos y tendría que estar regulada por el Estado mexicano. Y el problema es que no solo se violan continuamente sus estatutos, muy frágiles por cierto, sino que no se acatan las resoluciones de las autoridades electorales. No digamos del INE, que es enemigo público, sino del Tribunal Electoral, que ordena ciertas cuestiones y no son acatadas, son absolutamente desobedecidas. Como el caso del proselitismo abierto que han hecho algunos, donde el INE y el tribunal, ratificando las decisiones del INE, dictaron medidas cautelares y no les hicieron caso y siguieron haciendo campaña abiertamente. El problema de todo eso es que al final trastoca las condiciones de la competencia democrática. Es decir, no es un tema interno de los morenistas o de los militantes del presidente, no, es un problema estructural de la democracia. Si eso no se corrige, puede haber una regresión democrática y es el riesgo mayor. Así es, mal le fue a Morena en este mes, que convocó elecciones para elegir a sus consejeros estatales en cada entidad. En Jalisco volvieron a tener problemas muy claros. No se agarraron a balazos como hace 4 años. Eso ya es una ventaja. Evolución mexicana. Pero siguieron teniendo problemas, se tuvieron que repetir votaciones. Y bueno, pues mucho trabajo tendrán que hacer en Morena si quieren pues dar una buena batalla. Lo que me llama muchísimo la atención es que pese a todo este caos y desorden, pues hubo mucha participación. O sea, se sigue pensando que Morena es el partido que más acceso da al poder en este momento. Y es cierto, lo es verdad. ¿no? Primero lo es, y segundo es el que tiene las estructuras de los programas sociales, y claramente se vio la movilización, ¿no? Sí. Del clientelismo en Morena. Hay que ver qué va a pasar, qué pasa con Morena sin el presidente. Claro, ese es el gran López Obrador. La gran incógnita. El carisma no lo va a heredar ni Marcelo, ni Claudia, ni Adán Augusto, que son anticlimáticos los tres. Sí. Claro. Y no hay populismo sin carisma. Ese es el reto. Sí, vamos a ver qué pasa en las elecciones, pero ciertamente en lo que sabemos que sucederá con Morena a partir del 2025, me queda claro que ese clientelismo, ese uso de la nómina y ese desacato institucional es una mezcla potentísima que los ha llevado a ser el partido más votado, más participado, donde está más gente. Bueno, dejemos el capricho partidista y vayamos a un tema que me parece sumamente trascendente, importante para la salud de muchísimos niños, de hombres y mujeres, y que es un tema que inexplicablemente sigue atorado ahí en el Congreso por caprichos de diputados que no se ponen de acuerdo, que más bien se conducen bajo la lógica de la revancha política. El tema de la ley de trasplantes, David. Sí, bueno, ya lo decía la cápsula, es claro que a pesar de que es una iniciativa de esas que deberían de generar un amplio consenso, quizá a algunos grupos conservadores no les gusta la idea de las donaciones y demás, pero en general creo que es un tema que ha, digamos, caminado en todo el mundo, prácticamente en todas las sociedades modernas, este tema por default. Es más, en algunos lados, cuando contratas la póliza de seguro, firmas
cuando vas a una carretera, firmas, este tipo de cuestiones que en automático se dan. Aquí claramente tiene que ver con un aislacionismo, una manera de aislar a estos diputados. Y a pesar de que algunos otros de la Diputación oficialista estaban de acuerdo con eso, les pidieron no ir, no acompañar la iniciativa y simplemente que no pase absolutamente nada que provenga de estos dos diputados incómodos. Hubo muchísima irritación de las familias, ¿no? A ver, sí, le están haciendo sentir a los diputados de Agados el frío de ser minoría, ¿no? No deciden ni siquiera de qué color es la taza del café, ¿no? Claramente son minoría. Pero me parece que sí, el tema de los trasplantes merece tener, digamos, un espacio en la discusión pública. Creo que finalmente es una manera muy inteligente de resolver el tema de quién es donador y quién no. Tú puedes decir, yo no soy donador, claro, pero que haya afirmativa ficta, ¿no? Si no dices que no, entonces lo eres. Y me parece que eso aliviaría muchísimo el tema de la donación de cadáver a vivo, ¿no? Así que esa es una parte muy importante porque la mayoría de donaciones siguen pasando de vivo a vivo, que es otro canal, digamos, ¿no? Es otro tema y aclarar. Sí. Pero bueno, la necesidad de poner bien las reglas, los procedimientos, claro que son una necesidad si nos acordamos de la crisis que ya se vivió aquí en Jalisco, con aquel negociazo que se hacía con las donaciones y cómo había violaciones en la prelación de los que tenían el beneficio de la donación de un órgano y había una gran corrupción. Claro, pero la violación o el fracaso de ciertos casos no puede condenar al fracaso. No, al contrario, te lo hace más necesario, más urgente. Totalmente de acuerdo. ¿No? Entonces, bueno, pues ojalá de verdad en el Congreso del Estado los diputados se pongan las pilas y se pongan a trabajar en una de las pocas cosas de verdad que son pues trascendentes en las otras muchas que pues son discusiones que les ganan el tiempo y que no cosas más que les interesan al tema de los partidos. Así es, pues vamos a la siguiente. Vamos, no sé si quieren comentar ya, cerrar lo de los trasplantes. Si no, bueno, pues vamos a la gustada sección de esta distinción que hacemos a lo más destacado de la clase política y gubernamental cada semana. El premio La Neta No, a lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Alejandro Encinas. En lugar de mostrarnos lo que pasó en el caso Ayotzinapa, se volvió un propagandista del gobierno. ¡Enhorabuena! Pues no les gustó la intervención de Alejandro Encinas la semana pasada, que fue pues su semana estelar, ¿no? Sí, fue así la semana más. Con el informe Ayotzinapa. Era un subsecretario que vive dentro de una gran contradicción, porque está teniendo tiempo de migración y derechos humanos, y si en algún problema hay, en lugar de problemas de derechos humanos en migración, ¿no? Pero él tiene a su cargo el informe de Ayotzinapa. Me parece que sí, hay mucha más ideología que datos en el informe, ¿no? Y mucha más reinterpretación histórica que una revisión histórica. A ver, para empezar, no debería haber una subsecretaría encargada de un tema. Tendría que ser una comisión de la verdad absolutamente autónoma de las fiscalías autónomas y de los ejecutivos, históricamente hablando. Es decir, tendría que ser como en otros países, cuando han querido investigar un hecho de ese tamaño, de esa importancia histórica, es totalmente, Estado. Y además es plural, hay un consejo, claro. Son varios independientes, bueno, externos, eso quisieron extranjeros. hacer con el CIEG, ¿no? Claro, pero el CIEG sí, de alguna manera, pero esos son expertos que vienen más a un tema de peritaje y forense, ¿no? ¿Cómo se llama? El Comité Independiente de Expertos. La conducción político-institucional de un tema tan delicado histórico tendría que haber requerido en otra instancia. Ahora, yo creo que es alguien que lo había conducido relativamente bien. A mí me gustaba su cadencia, su parsimonia, su ecuanimidad. Le dicen el Santa Claus de la 4T. Me parece que lo estaba haciendo bien. Me parece que este es un desliz. Ojalá retome el tono, pero claramente como que se anotó alguna candidatura y dijo, aquí es mi momento de quedar bien con el presidente. Pero ganó la neta, ¿no? Se animó a señalar el tema del general, ¿no? Del general que estaba ahí en Claro, sí, en señaló Iguala. mucho. Ese dato no estaba. Pues bueno, pero de todos modos,
como que al respetable no le gustó mucho la participación de Encinas. Vamos ahora a la propuesta de la semana, David. Pues yo quisiera así postular al presidente López Obrador porque en sus spots promocionales de su informe de gobierno realmente no solo miente, sino que sobresimplifica la realidad de una manera muy caricaturesca. Sí, terrible. Yo voy a medir mis palabras. Son 6 letras, Alfaro. Vas a proponer al gobernador por este affair del viernes pasado. Yo voy a proponer a Delfina Gómez, la secretaria de Educación, que se va a buscar la gobernatura nuevamente, la gobernatura del Estado de México. Vamos a ver si pide o no lana a los maestros esta vez, pero se fue sin explicar nada del nuevo modelo educativo de la 4T. Es complejo, ¿eh? Está muy difícil. Está enredoso. Está Está enredoso. Bueno, pues ahí están los candidatos a la neta no. Vamos a ver ahora cómo les fue aquí a mis compañeros con la apuesta de la semana. ¿Quién tuvo razón? ¿Quién no? Vamos. La pregunta de esta semana fue, ¿liberarán a Murillo Karam o se queda en prisión? David y Erika dicen que se queda en prisión. Enrique, que no se queda. Bueno, David, ¿a ti y a Erika les fue bien? Pues sí, estaba muy cantado el tiro, no lo iban a liberar. Bueno, pero Enrique veía que lo podían liberar. Sí, quizá porque estaba la audiencia de por medio, pero era evidente que con una prisión política, hablando de la preventiva, dejarlo ir hubiera sido un despropósito mayúsculo después de cómo lo aprendieron de manera caótica. Entonces, Murillo Karam, mi apuesta incluso sería que se queda el resto del sexenio. 6 meses, dicen, Sí, mínimo. no, pero si se oyó como en el estadio cambio. Sale Rosario, entra Murillo. ¿no? Sale, sí, como LTH informa. como en el estadio Jalisco. El mismo día, ¿no? Sí, pareció. ¿Con un día de diferencia? No, el mismo día. Ahora, creo que pues está media rigurosa esa prisión preventiva oficiosa por el tema Ayotzinapa. A ver, pero si uno ve su cuenta bancaria, cuando dicen, es que con los 84 millones que tiene se puede ir, dice uno, bueno, creo que se la merece por otros motivos ese señor, ¿no? Bueno, sí. Y la otra, si se cae el lunes la prisión preventiva oficiosa, ¿qué va a pasar con todos los que están presos? Andan integrando algunas carpetas, no todas, la mayoría no importan, pero la de este señor y algunas otras la están integrando ahora sí a toda prisa, porque imagínate. Bueno, pero pues felicidades que ganaron a ti, David, y a Erika Loyo también un saludo. Vamos ahora a las apuestas de esta semana. ¿Pasa o no pasa? Vamos a ver ahí la pregunta de la semana. ¿Tumbará la Suprema Corte de Justicia de la Nación la prisión preventiva oficiosa? Este tema que, bueno, pues lo abordamos en nuestro programa de hoy y que es el tema central en la sesión del próximo lunes. Diego. Yo creo que el señor presidente de la Corte va a encontrar algún resquicio para que no pase el proyecto como está. ¿Cómo? Creo que o sea, que no la tumban. No la tumban. Que no la tumban, no se va a animar a contradecir al presidente. Yo creo que está tan presionado, tan quemado Saldívar, que quizás se quiera reivindicar con esta y por tanto la tumban. Yo creo un poco también va a tratar más bien de buscar un resquicio para así sacarla. O sea, para así apoyar el proyecto que tumba la prisión preventiva oficiosa. Entonces, Pues bueno, nos vemos el próximo martes. ya lo veremos el próximo martes. Por lo pronto, pues le agradecemos que nos haya acompañado aquí en este programa de Con Todo Respeto. Que tenga una muy buena semana, Diego, David. Gracias, Hasta muy buenas luego, noches. Gracias, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. ¡Vas a liberar! ¡Pégate un tiro solo, perro! We need strong borders,